pasamos a hablar de trabajo infantil y para ello tenemos preparado un informe. El artículo 32 de la Convención de los Derechos del Niño, con rango constitucional en nuestro país, refiere al trabajo infantil. Figura que puede definirse como aquella labor o explotación que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad con consecuencias perjudiciales para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. En sus formas más extremas, los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades o a situaciones de abandono. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, mundialmente, 215 millones de niños son víctimas de trabajo infantil. De estos, 115 millones están sometidos a las peores de sus formas y 15 millones y medio trabajan en el servicio doméstico. El principal sector donde se concreta el trabajo infantil sigue siendo la agricultura, el 60%. Solo 1 de cada 5 de los niños que trabajan recibe un salario y la gran mayoría son trabajadores familiares no remunerados. En nuestro país, según el INDEC, hay 106.257 chicos de 5 a 13 años y 315.261 adolescentes que hacen algún trabajo. El cartoneo y la venta ambulante figuran entre las principales actividades. En el plano legislativo, el 20 de marzo de este año, fue aprobado en el Senado el proyecto de ley que modifica el Código Penal, tipificando como delito a la explotación del trabajo infantil y castigando a sus responsables con penas de prisión de 1 a 4 años. El espíritu de la ley busca evitar la penalización de las familias que recurren al trabajo de los niños como estrategia de supervivencia y recae directamente sobre aquellos empresarios que utilizan la mano de obra infantil para el enriquecimiento propio. Ahora bien, ¿basta con el amparo legal para desarticular las redes del trabajo infantil? ¿Cuáles son los desafíos y mecanismos de control necesarios para fiscalizar y desterrar definitivamente esta realidad que nos involucra? Impresionante el dato de que el 60% del trabajo infantil es población rural, digamos, o sea, desarrolla trabajos allí, ¿no? Tiene que ver con... A ver, el trabajo infantil es una problemática compleja, no es tan sencillo, ¿no? Por supuesto, los niños y las niñas corren con el mayor costo de la pobreza en estos casos porque es una vulneración extrema de sus derechos. Muchas veces esto dificulta la posibilidad de ir a la escuela, genera abandono, además de las situaciones de riesgo a las que están expuestos en ese momento, que es una etapa en la que tienen que jugar. Claro. ¿No? Hoy es el día contra el trabajo infantil, por eso traemos esta temática para reflexionar. Las cifras en la Argentina marcan un descenso, esto lo daba ayer el Ministerio de Trabajo en relación a lo que es el trabajo infantil en el grupo de 5 a 13 años y 14 a 17 años. En el primer grupo, entre el 2004, un relevamiento que se había hecho en base a una muestra, marcaba un 66% de descenso, ahí lo estamos viendo, y en el grupo de 14 a 17 años un 24% en este periodo. Y tiene que ver con lo que hablaba Alfredo hace un rato con redistribución del ingreso, ¿no? El tema de la asignación universal por hijo, hacer mejores fiscalizaciones laborales y el trabajo a destajo en las zonas agrarias, ¿no? Cuando van las familias, les pagan no por persona, eso es lo que es el trabajo de destajo, ¿no? Sino por trabajo, por cosecha, por lo que recolectan y las familias muchas veces llevan a los chicos porque no tienen dónde dejarlos. O sea, por eso digo que es un tema complejo, que tiene que ver con cuestiones económicas, por supuesto, la pobreza, la exclusión, pero también cuestiones culturales. Claro, socioculturales, que son tradiciones que tienen muchos años probablemente y que ahora llega una legalidad sobre eso, un derecho sobre eso, ¿no? Y son el sector rural, las ladrilleras, el trabajo, a veces son paseros, llevar mercadería, bajar mercadería en los supermercados. Y lo vemos en las zonas urbanas, por supuesto, los cuidacoches, los limpiavidrios, los que mendigan, los que venden estampitas. A veces están naturalizados en el paisaje, ¿no? Urbano, los chicos y las chicas que trabajan, los adolescentes, y el lugar donde tienen que estar es en la escuela. Fuimos a hablar con una especialista en estos temas de UNICEF, Jimol Pinto, y nos decía esto. A nivel normativo, la Argentina ha avanzado, ha establecido un marco normativo de derechos humanos y de protección para los derechos de los chicos y de los adolescentes. En la realidad, aún hay chicos que trabajan. Las últimas cifras oficiales dan cuenta de que 1 cada 7 adolescentes en ámbitos urbanos aún trabaja. Bueno, y los desafíos tienen que ver con lograr
erradicar el trabajo infantil entre las prácticas de los chicos y de los adolescentes. Chicos y adolescentes trabajan en ámbitos urbanos y en ámbitos rurales. Cuantitativamente es más el peso de los chicos y de los adolescentes que trabajan en ámbitos rurales. En ámbitos urbanos también trabajan. Muchas veces el trabajo infantil está invisibilizado, es decir, detrás de aquellas actividades que tienen que ver con limpiar vidrios, con estar en la calle, en situación de calle, lejos de los cuidados parentales, también son situaciones de trabajo infantil que deben movilizar a las instancias encargadas de los sistemas de protección. El trabajo infantil es una vulneración de derechos muy importante y en el cual el chico no lo hace solo. Es decir, esto genera un enriquecimiento a algunos sectores y es importante que pueda develarse eso y que pueda ser protegido en sus derechos. Hay que romper eso y tratar de que los chicos hagan las cosas de chicos a la edad de chicos. Es decir, que puedan ir a la escuela, que puedan jugar, que puedan crecer, desarrollarse, tener garantizado su derecho a la salud y que para trabajar ya van a tener tiempo. Actualmente la edad para trabajar son los 16 años, de 16 a 18, con un régimen especial y de jornada muy reducida. Para combatir el trabajo infantil, tanto en sus dos esferas, en la prevención y en la erradicación, es importante el compromiso de todos los sectores. Por un lado, se ha avanzado en el ámbito normativo y las leyes existen, pero es importante que se apliquen. Y esto implica también que haya una mayor y mejor fiscalización por parte de las autoridades para poder hacer cumplir esa ley y cuando no se cumpla que eso pueda tener consecuencias. Es importante poder apoyar a esas familias para que puedan desarrollar su función de cuidado y crianza de esos chicos y a esos chicos para que puedan también ponerse al día con las cosas que han dejado de hacer por estar trabajando. Los estudios muestran que en la medida que los chicos desarrollan trabajo, ¿no?, a la edad de la infancia, van atrasándose en la escuela, porque cuando son más chiquitos cumplen con la escolaridad, pero después en el secundario están cansados, llegan tarde, repiten y una vez que repiten por ahí dejan. Esta es una de las consecuencias, además de cuestiones que tienen que ver con la salud. Es interesante porque en marzo se aprobó en Argentina la penalización de quien explota al niño, ¿no? Esto no estaba penalizado, no era un delito, sí estaba prohibido, pero no penalizado, no castigado. Esta ley no castiga a los papás y a las mamás, ¿no?, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad seguramente, en la cual toda la familia contribuye a es una estrategia de supervivencia el trabajo infantil, ¿no? Y esta ley lo que plantea son penas para quienes explotan a los niños y a las niñas que deben estar en la escuela, en su casa, jugando. Y por supuesto es una responsabilidad de todos, porque quien explota a ese niño, ¿no?, tiene que tener conciencia de que ese niño tiene que estar, esa niña tiene que tener otras posibilidades en su vida y no tiene que estar ahí. Está clarísimo. Muchísimas gracias, María. ¿Qué pasa, Magallanes? ¿No se va a meter con alguna denuncia vinculada al trabajo infantil? Porque la verdad que es poco serio. No. Quiero hacer una denuncia porque... ¿En qué sentido? Me choripanearon el choripán. Sí, me afanaron el choripán. Sí, es un verbo que funciona en esta zona, digamos. Bueno, aquí la gente, el sospecho de un cámara, que es el que maneja la grúa. Se lo digo de verdad. Yo tengo otra sospecha, si quieres. Estoy a punto de revisarlo. Sí. Mariana. ¿Qué pasa, Caramba, Magallanes? Déjese el pelo suelto. ¿No le gusta así? Me gusta, pero si se tiñe de rubio, tiene las tergoris. No, haciendo no me de diga vista. Eso, no me diga eso. Mire cómo tiene el rodete, le queda muy bien. Ah, bueno, gracias. Lamento interrumpir este momento, Magallanes, pero nos tenemos que ir a un corte. Estoy trabajando, Si quieres, ¿vale? Estoy trabajando. No digas aguarangada, le pido por favor. No, pero estoy haciendo comentarios. Ok, no, pensé que estaba diciendo Es de Nos vamos ordinario. a un corte en un ratito, volvemos que todavía es temprano, dale.